10 de la mañana en punto, hacemos contacto en directo con Bolivia. Recibimos a nuestro colega, al periodista boliviano Tufí Aré. Seguimos de alguna manera con las repercusiones que tuvieron las últimas declaraciones de Sebastián Marcet en esa entrevista que dio a nuestro medio colega Canal 4 recientemente. Y vamos con los impactos que ha tenido en Bolivia todo esto que se ha dicho. Buenos días, Tufí. Bienvenido a Arriba Gente. Buen día, Lorena y Magdalena. Gracias por este contacto. Estamos, por supuesto, que terminando de digerir lo que ha sido la difusión de la primera parte de esta entrevista. Como ha ocurrido en Uruguay, en Paraguay y en Bolivia, el tema está reflejado en los principales titulares de los medios en esta jornada de lunes, lo que muestra el interés que tiene este tema en Bolivia. Las primeras reacciones han sido emitidas en redes sociales por personajes políticos, periodistas y analistas. La que más se espera es la respuesta del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien ha sido el más aludido en una parte de la entrevista por algunos minutos, yo diría que 2 o 3 minutos. No ha profundizado en su afirmación Sebastián Marcet que el actual ministro de Gobierno conoce la verdad de las circunstancias de su fuga desde Bolivia. Le ha dejado a él la responsabilidad de dar a conocer tal verdad. Reitera la entrevista, en realidad la parte que corresponde a Bolivia, reitera lo que ya había afirmado en un video del 12 de agosto Sebastián Marcet respondiéndole al ministro de Gobierno. Es más, en ese video detalló que un jefe policial le habría advertido del operativo que pretendía su detención. En la entrevista de las últimas horas, lo nuevo es que revela muy parcialmente por qué o en qué circunstancias fugó, no desmintiendo la versión del gobierno de que habría sido mediante un secuestro a policías, antecedido de un secuestro de policías. Él pone en duda tal versión y más bien habla de que le filtraron o algún buzo le habría avisado de tal operativo que le permitió escapar. Eso es lo que hay que profundizar. Lamentablemente, durante la entrevista no hubo la réplica, la repregunta, que pudiera plantearle a Marcet quién le avisó, que es lo que interesa finalmente, porque es lo que va a revelar un nexo posible de las instituciones de seguridad con Marcet. Y luego lo otro nuevo, diríamos, es la versión de que habría desaparecido un monto de dinero de su casa y que ésta estaría en posesión de los organismos de seguridad. Lo demás es básicamente lo que ha reiterado en algunos videos, un par de videos que él emitió cuando estaba en plena fuga, en el que acusa y apunta al ministro de Gobierno, lo vuelve a sindicar de corrupto, y lo demás también refuerza una etiqueta que ya hay en la imagen de Bolivia de que hay mucha corrupción, más que Paraguay. Si dice hay más que Paraguay, quiere decir que probablemente en Bolivia gozó de mayores indulgencias y privilegios que en Paraguay, seguramente realizando algún tipo de soborno. No ha sido profunda la versión, eso le quita en cierta forma la contundencia que se esperaba. Se esperaba que en la entrevista se pudiera conocer más detalles de tal protección, pero no ha detallado Sebastián Marcet, por lo que, según las primeras reacciones, deja sabor a poco la entrevista. Hay quienes dicen que ha habido poca novedad y en general quienes creen que ha sido una entrevista que le romantiza o idealiza al narcotraficante. Así han indicado algunos periodistas que la vieron. Yo particularmente creo que hubo un aporte de novedad en la entrevista. De manera general, lo más claro es que Sebastián Marcet busca negociar, salvar a su familia de una persecución que sufre en este momento en su condición de narco. Ha quedado claro que también que es un narcotraficante, pero él ha tratado de aclarar que no es un narcotraficante como del tamaño y de la magnitud que se lo muestra en la mitología de esta actividad ilícita, pero sí es un narcotraficante inteligente, entre comillas. Me interesa saber en qué posición está hoy el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Aquí en nuestro país, por la entrega de ese pasaporte a Sebastián Marcet, sin una causa, él admite que no hizo un pago adicional por ese pasaporte, ni fue un pasaporte express. Se destituyó a 2 ministros de gobierno, se aceptó la renuncia por parte del presidente, 2 subsecretarios en Bolivia.
¿En qué lugar queda hoy Eduardo del Castillo? La diferencia de Bolivia respecto a Uruguay es esa, es clara. En Bolivia la institucionalidad es débil, en Bolivia hay tolerancia con la negligencia o con la complicidad de autoridades importantes. El ministro de Gobierno es una pieza clave de confianza del presidente y si no son los medios los que van a poner en evidencia esta situación de que en Bolivia no pasó nada, a pesar de que dejó escapar a un narco, a pesar de que dejaron vivir un narcotraficante durante un año en Bolivia con identidad falsa, con una tolerancia absoluta, no ha caído ninguna autoridad de alto nivel. La oposición hoy lo hace notar nuevamente, pide la renuncia o la destitución del ministro, pero es muy probable que sea un pedido estéril, porque el ministro ya fue censurado por otros temas, ya fue restituido por el presidente por otros temas igual de graves que este, y el gran problema es que si no hay una oposición fuerte que insista con este asunto, si no hay medios que insistan con este asunto, y si es que Evo Morales tampoco insiste, porque Evo Morales es el que más ha estado cuestionando al ministro de Gobierno, todo va a seguir igual en Bolivia. Apenas han detenido a un funcionario tramitador de identificación y nadie más por este caso. Tufi, ¿y qué lectura haces de lo que ocurrió? Marcet en la entrevista ayer especialmente habló de la corrupción en Bolivia, incluso más que en Paraguay, según sus dichos. De alguna manera saca a Uruguay también de eso. ¿Se sintió, fue traicionado? O sea, la salida de Marcet, en este contexto que tú describías, que venía teniendo una vida prácticamente normal en Bolivia, ¿se debe a una investigación policial o una traición de otra trama en la que él participaba? A mí me parece que por lo que ha dicho ayer Marcet, más que una traición, lo que ha recibido es una ayuda para poder hacer abortar un operativo policial que se había montado durante, se supone, un mes. Recordemos que el ministro uruguayo de Gobierno le alertó al ministro de Bolivia en una reunión de la región en junio, o sea, un mes antes del operativo, que estaba este narcotraficante aquí. Por lo tanto, más que traición, lo que ha ocurrido es una complicidad y una negligencia de las autoridades policiales bolivianas, más una ayuda a Sebastián Marcet por la policía perforada o por algún informante que le alertó de que estaba montándose este operativo. Así que más que traición, lo que ha habido es desde mi punto de vista, una negligencia operativa policial y una especie de filtración de información para que escape. Lo del secuestro del policía, entonces, no tiene un fundamento, digamos, en la realidad. Se ha informado del secuestro de los policías, pero son piezas que no encajan, que quedan muchos cabos sueltos. ¿Cómo es posible que envíen a 2 policías a detener a un narcotraficante de este tamaño, por lo menos con estos antecedentes? Fueron 2 los policías, entre comillas, secuestrados, cuando han habido operativos para detener a políticos donde ha participado la policía de alta élite con una cantidad enorme de policías, un regimiento, y en cambio al narcotraficante más buscado de por lo menos 3 países lo intentan detener con solamente 2 policías. Eso es lo que llama la atención y son los cabos sueltos que hay en este operativo que merece precisamente que hoy lo informe el ministro, y si no lo informa, esperamos que se pronuncie. Había previsto a las 7 de la mañana una conferencia de prensa, seguro están preparando una respuesta, ya veremos. Y las grandes preguntas tienen que ver con eso. ¿Quién avisó? ¿Por qué solo 2 policías? Ya se hicieron esas preguntas, pero fueron eludidas en su momento. ¿Dónde están los policías? ¿Cuáles son sus testimonios? Ha sido muy parcial la información. ¿Qué pasa con... ayer también se daba cuenta, no sé si llegaron a ver esa parte, de un diálogo que mantuvo la periodista con una colega suya en Paraguay, señalando que Pecci no era el fiscal a cargo a ultranza de esta operación que en definitiva empieza a desmantelar la organización de Sebastián Marcet. ¿Qué información hay en Bolivia respecto a eso? Porque recordemos también que en teoría está señalado como uno de los ideólogos del asesinato del fiscal Pecci. Bueno, de Pecci sabemos lo que se ha informado por los medios, de que Sebastián Marcet es uno de los sospechosos de haber generado su asesinato en Colombia. En Colombia tampoco están muy seguros ahí en relación a ese tema. Lo que sabemos es lo que se ha dicho de uno y otro lado. Sebastián Marcet acaba de deslindar sus vínculos con ese asesinato en esta entrevista, pero bueno, es parte de su estrategia en la entrevista de suavizar
su imagen, de mostrarse no como el narcotraficante que lo pintan. A lo mejor sí estuvo involucrado, no lo sabemos, es propio de un proceso de investigación, pero lo que ha hecho Sebastián Marcet ayer en la entrevista, por lo que hemos interpretado, es suavizar su imagen, tratar de deslindar su responsabilidad con actos violentos y mostrarse como un ser humano que no es violento, pero que sí es narco, básicamente, que es en ese campo del narcotráfico, es una persona eficiente donde no usa la violencia. Eso es lo que ha quedado como imagen de él en la entrevista. Y, Tufi, ¿cómo se está viviendo en Santa Cruz? ¿Qué información manejás? ¿Era el lugar de residencia de él? ¿Tenía una vida prácticamente normal? ¿Estaba involucrado con instituciones sociales? ¿Cómo se está viviendo todo esto por estas horas allí? Lo que se ha informado es, y lo que se ha conocido son versiones policiales. Las versiones policiales son versiones, igual que las de Marcet, son versiones sujetas a la duda. Y sí, por lo menos por las características de las detenciones, han detenido a por lo menos 20 personas que tuvieron una relación con él. Han incautado decenas de vehículos, armas incluso, que se le atribuyen a él, viviendas lujosas. Lo que se ha informado, pero todo esto es sujeto, por supuesto, a contraste, porque versiones son versiones, y a los organismos policiales en Bolivia hay que creerles como hay que creerles a otros, casi con la misma dimensión de escepticismo. Es que Sebastián Marcet tenía una vida en Santa Cruz de relaciones en el ámbito de los negocios inmobiliarios, de lavado de dinero, presuntamente, de temas vinculados a organizaciones de conciertos, de la propiedad de un club de fútbol, jugaba en un equipo de fútbol del que era propietario, se relacionó con exfutbolistas muy conocidos en Bolivia, como Gualberto Mojica, que está detenido, y luego hay detenciones que ocurrieron en ese contexto de búsqueda y persecución de Marcet, de personas que parecían irrelevantes dentro de la organización, como las personas que lavaban los vehículos en un estacionamiento y este tipo. No hay excepto un par de personas que dicen que eran brazos derechos o posibles negociadores de Sebastián Marcet, de su sector inmobiliario. El conjunto de detenidos son personas que en el ámbito cruceño boliviano no tienen una relevancia en actividades económicas importantes, excepto, reitero, 4 o 5 de ellas que hemos conocido que sí trabajaban con Marcet, básicamente, pero que tampoco eran personajes muy relevantes de la vida económica y política de Bolivia. Tufi, ¿qué pasa con la búsqueda, con el operativo de búsqueda que se estaba realizando en conjunto entre Bolivia, Paraguay? ¿Hay alguna novedad? ¿Cómo se están intensificando por estas horas a partir de algún dato que se pueda haber brindado en la entrevista? La verdad que eso tendrá que informarlo el ministro. Por ahora, más bien lo que han ocurrido son extrañas contradicciones entre el ministro de Bolivia y el ministro de Paraguay. En vez de haber generado una operación articulada con la policía de Uruguay, Paraguay y Bolivia, lo que se ha dado es una evidente contradicción que debe estar generando sonrisas en Marcet. El ministro de Bolivia dijo que está en Paraguay de manera contundente. El ministro de Paraguay pone en duda la versión del ministro de Bolivia. Quiere decir que no están siquiera coordinando. A ver, veremos con esto que ha sucedido, la aparición o reaparición de Marcet, si inician alguna búsqueda conjunta. Pero por ahora no, solamente se han conocido contradicciones entre las autoridades de Bolivia y Paraguay. Con esta desaparición, entre comillas, de Marcet, ¿no? Porque en realidad nadie conoce su paradero, ¿también ha cambiado un poco el escenario y la configuración del narcotráfico en esa zona? ¿Se ha notado alguna diferencia, guerra entre bandas, algo que se haya incrementado a nivel de violencia, por ejemplo? No ha habido un cambio sustancial, siguen habiendo detenciones por narcotráfico, violencia, excepto zonas como San Matías, que es una población vinculada a la frontera con Brasil, donde hay sicariato, donde hay asesinatos presuntamente vinculados a ajustes de cuentas, se dan ahí. Luego, detenciones cotidianas vinculadas al narcotráfico son las de siempre. No hay un cambio, diríamos, sustancial de un antes y un post-Marcet, tanto en la violencia como en los niveles de violencia como los niveles del narcotráfico. Siguen de manera cotidiana las incautaciones. Da la impresión que han aumentado los operativos antidroga en la zona donde radica Evo Morales, porque también hay una pugna muy intensa en política entre Evo Morales y el presidente Arce. Se parecen haber focalizado en Chapare los operativos principales
los últimos tiempos, pero no hay un antes y un después de Marcet en esta historia del narcotráfico en Bolivia. Y ya para cerrar, sí. No, en tu análisis, ¿qué significaría para esta búsqueda y bueno, este trabajo que la familia de Marcet llegara a Uruguay, que de alguna manera es lo que él está buscando, según transmitió en la entrevista, ¿no? Bueno, vamos a interpretarlo como resultado de una negociación. Está claro que en su estrategia jurídica él busca liberar a su esposa, tenerlos a su hijo en condiciones más normales, que no sean de fuga, de persecución, y que piensa liberar, o que por lo menos generar un descargo de su hermano y su cuñado, liberar a la familia, y lo que vemos es que esto podría ser resultado de una negociación jurídica, buscando librarse de sus acusaciones en Paraguay, y no sé, pues en Bolivia tiene también acusaciones, pero no creo que, a lo mejor pedirán la extradición. Habrá que ver si esto funciona en el marco de las relaciones con Uruguay. Pero si consigue que esa estrategia, será el resultado claro de una negociación. Tufi, ya para cerrar, ¿con qué sensación te quedaste como periodista de la entrevista en sí? Bueno, yo no me alineo en el mundo periodístico que cuestiona la entrevista, porque es fácil cuestionarla desde... No del lado de la entrevista en sí mismo ni del rol de la periodista, sino con en sí toda la situación de la entrevista, las declaraciones de Marcet, la sensación en general que te quedó a vos como espectador de esa entrevista. Sí, la sensación es que Marcet aprovechó el espacio para abrir un puente de negociación para conseguir salvar a su familia. La sensación es que Marcet intentó mostrarse como un personaje que sí está vinculado al narcotráfico, pero que hay toda una trama falsa en relación a su tamaño y su poder. Al mismo tiempo muestra poder, muestra logística, muestra que se mueve con absoluta tranquilidad a pesar de ser buscado por 3 o 4 países. Y eso, que hay un interés de que el gobierno uruguayo o la justicia uruguaya lo ayude. Esa ha sido la intención aparente de la entrevista. En cuanto a Bolivia, tocó un tema muy lateralmente, un tema que para nosotros es interés grande y nos dejó sabor a poco esa parte. Quizás la periodista intentó llevar la entrevista a otro campo que le interesa más, a Uruguay de repente. Pero esa es la sensación que nos deja. Esperemos la segunda parte. También hay una incógnita de lo que pasará. Y me parece que de todas maneras es una entrevista que aporta información. Más allá de cualquier crítica que le haga el otro tipo de periodismo, aporta información desde cómo vive, qué piensa. Cierto que la forma de presentarla pudo ser mucho más prolija, más sobria. Pero bueno, es una entrevista que aporta novedades. Bien. Muchas gracias por estos minutos, Tufi. Gracias a ustedes.